Casi en el corazón de África, en un pequeño territorio que abarca una pequeña franja del río Muni y la isla de Bioko, se encuentra un curioso país llamado Guinea Ecuatorial. Se trata de uno de los países más ricos de toda África en relación a su población y territorio. Además que, la razón por la que más destaca es que es el único país de África en donde el español es lengua oficial, lo cual muchas personas no saben y se sorprenden al saber que existe un país fuera de Latinoamérica y España donde también se habla el español. Sin embargo, el día de hoy hablaremos específicamente de un pequeño periodo de la historia de este país, donde fue gobernado por, probablemente, uno de los peores y más locos tiranos de la historia. Vamos a ver cómo el país hispanohablante de África fue destruido por un hombre llamado Francisco Macías Nguema. Francisco Macías Nguema nació en 1924, cuando Guinea Ecuatorial todavía era una colonia de España. Macías nació en el seno de una familia acomodada, aunque también tuvo que trabajar como agricultor y vendedor ambulante, por lo que pasó por algunas dificultades en su juventud. En la década de los 60, ya un tiempo después de que la Segunda Guerra Mundial terminó, los países europeos comenzaron a darle independencia a sus colonias en África, y España planeaba hacer lo mismo. En este momento, Macías Nguema se unió a la política, más específicamente al Partido Único Nacional de los Trabajadores. Gracias a su carisma, Macías rápidamente subió de rango y se convirtió en una de las cabezas de su partido. En 1968, España finalmente accedió a darle independencia a Guinea Ecuatorial bajo el liderazgo de Macías Nguema. A los ojos de España y de la comunidad internacional, Macías Nguema era el hombre perfecto para liderar al país, pues se hacía pasar por un izquierdista moderado que no odiaba a los blancos y se preocupaba por los pobres. Sin embargo, ese mismo año, 1968, cuando Guinea consiguió su independencia y Macías se convirtió en presidente, las cosas darían un giro bastante oscuro. Hay algo que no se ha mencionado sobre Macías, y es que este hombre tenía problemas mentales. Macías se declaró un seguidor de Adolf Hitler y se llamaba a sí mismo marxista hitleriano. Él mismo admitía que su salud mental no era muy buena y en algún momento buscó ayuda profesional, pero cuando se volvió presidente la situación empeoró muchísimo. Rápidamente, Macías comenzó a insultar a los blancos y a Europa, comenzó a expropiar sus negocios, casas, empresas, comenzó a expulsarlos y ordenó la ejecución de muchos de ellos. El problema es que muchos de estos blancos eran profesionales que mantenían a la economía funcionando, y cuando dejaron sus puestos, muchas de las empresas y los servicios del país simplemente colapsaron. Algunos de los miembros del gabinete de Macías intentaron explicarle esto, pero todos los que criticaban sus decisiones fueron ejecutados. De aquí en adelante, Macías se volvió más y más paranoico. Comenzó a perseguir no solamente a los blancos, sino a cualquier negro que lo criticara. Encarceló a muchos, les quitó sus propiedades y ejecutó a muchos de ellos. Los negocios y las propiedades que se expropiaron durante el gobierno de Macías no fueron a manos del Estado, sino a manos del propio Macías, o de familiares o amigos de Macías. Y este fue un detalle muy importante, porque durante su gobierno, Macías distribuyó todos los negocios, las empresas y los puestos del gobierno a sus familiares y amigos de confianza. No importaba si estas personas estaban calificadas para el cargo o no. Una de estas personas fue Teodoro Obiang, su primo, a quien le dio el liderazgo del ejército. Este nombre será más importante más adelante, así que recuérdenlo. En un episodio de locura, en la Navidad de 1969, Macías mandó a casi 200 de sus opositores a un estadio en la capital de Guinea, Malabo, puso música navideña a todo volumen y mandó a que soldados disfrazados de Papá Noel les dispararan. Represión, racismo, nepotismo y corrupción fue una combinación fatal para Guinea. En los años 70 el país inevitablemente colapsó. Ocurrió una hiperinflación y el desempleo y la pobreza aumentaron. La mayoría de las empresas del país quebraron. Algunas otras necesitaban mantenimiento para seguir funcionando, pero Macías le aseguró a los trabajadores que no era necesario hacerles mantenimiento porque él, con sus poderes mágicos, podía mantenerlas funcionando. Mientras tanto, Estados Unidos, España y el resto de países de Europa comenzaron a criticar a su gobierno, pero Macías simplemente rompió relaciones con todos estos países. Como alternativa, Macías intentó acercarse a los países comunistas, China, Cuba y la Unión Soviética. Estos países por un tiempo lo apoyaron, pero cuando se dieron cuenta de que estaba loquísimo, simplemente rompieron con él. Macías estableció un culto a la personalidad en Guinea, decía que tenía poderes mágicos y que estaba al mismo nivel que Dios y Jesucristo.
Por un tiempo toleró a la iglesia, pero eventualmente prohibió el cristianismo e intentó establecer la brujería africana como religión oficial. También buscó eliminar todo rastro de cultura occidental en el país. Los lentes, la ropa moderna, los carros, todo fue prohibido. Incluso llegó a intentar prohibir el español y los nombres y apellidos hispánicos. Algo que terminó bastante mal fue cuando prohibió la medicina occidental y en su lugar promovió la medicina tradicional naturista africana. No pasó mucho tiempo hasta que hubieron epidemias y muchísima gente murió. Hacia el final de su gobierno, Guinea Ecuatorial estaba completamente destruida. Malabo parecía una ciudad fantasma y casi la mitad de la población del país había emigrado o estaba en proceso de emigrar. Por supuesto, a Macías no le gustó nada esto y prohibió a las personas abandonar el país. Mandó a explotar todas las carreteras que conectaban con otros países, puso minas antipersona en las fronteras y prohibió cualquier actividad que involucrara barcos, entre ellos la pesca. En 1979, Macías Nguema vivía trincherado en la casa presidencial, completamente loco, paranoico, diciendo que todo el mundo lo odiaba y estaba conspirando contra él, incluso su propia familia. Sin embargo, ese año se le acabó la suerte, pues ordenó la ejecución del hermano de Teodoro Obiang, el líder del ejército. Esta fue la gota que derramó el vaso y ese año ocurrió un golpe de estado en donde Macías cayó muy fácilmente. Un dato curioso es que cuando ocurrió el golpe de estado, Macías le prendió fuego y quemó todas las reservas de dinero del país, por pura maldad. Poco después, Macías fue sometido a un juicio y condenado a muerte. Desde ese momento, Guinea Ecuatorial comenzó a ser gobernado de manera dictatorial por Teodoro Obiang, quien, hasta la fecha de subido este video, sigue en el poder. Teodoro Obiang, a diferencia de Macías, demostró ser un gobernante más competente. Durante su gobierno, el país se recuperó y Guinea Ecuatorial se convirtió en un país bastante decente y funcional, por lo menos para estandartes africanos. Sin embargo, Teodoro Obiang está lejos de ser un buen presidente, ya que durante su gobierno la corrupción y la represión de los opositores se volvieron un gran problema. Finalmente, ¿conocías a este pequeño país hermano africano? ¿Conocías este curioso capítulo de su historia? Deja un comentario en la parte inferior. Si el video te gustó, por favor, dale like y suscríbete. Comparte este video con tus amigos y hasta la próxima.